buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y en la plataforma de YouTube de Telemetro Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 28 de octubre del año 2022. En el plano internacional tenemos que la noticia más importante es la compra. Finalmente se concretó la compra de la red social Twitter por parte del multimillonario Elon Musk en $44.000 millones. Elon Musk envió varios mensajes contradictorios. Por ejemplo, cuando ya concretó la compra, envió un mensaje en Twitter diciendo el pajarito ha sido liberado. Pero previamente había escrito que Twitter no podía ser un infierno de la libertad y que ahí no se podía hacer de todo gratis y sin límites. Entonces ahí vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que ya las primeras consecuencias es que despidió a los 4 más altos ejecutivos de la red social. Es normal, una nueva administración, un nuevo dueño. Eso suele suceder. Lo que parece no ser tan normal es la forma en que salieron algunos de las oficinas, incluso escoltados por guardias de seguridad. Muy bien. Hoy debe producirse el último debate presidencial previo a las elecciones de Brasil del domingo, entre los candidatos finalistas, Jair Bolsonaro, que busca la reelección, y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que aspira a un tercer mandato. En las encuestas sigue punteando por estrecho margen, más o menos el mismo margen por el que ganó la primera vuelta Lula da Silva. Sin embargo, como consecuencia de lo que pase en este debate, podría variarse la cuestión. Siguen las insinuaciones por parte de Bolsonaro de posible fraude, es decir, del mismo discurso que esgrimen algunos líderes autoritarios del mundo cuando compiten y saben que las encuestas les son adversas, pues entonces tratan de desviar la cuestión, de preparar el escenario para una eventual pérdida, señalando de fraude. Y por último, en Alemania, el presidente alemán envió un durísimo mensaje a sus conciudadanos que nos hizo evocar aquella frase célebre de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, cuando asumió como primer ministro. El presidente dijo a los alemanes: vienen tiempos muy difíciles y de confrontación con Moscú. Muy bien, eso es lo más importante en el plano internacional. En el plano local, tenemos que la Asamblea aprobó ayer, en tercer debate, el presupuesto general del Estado para la vigencia del año 2023, con el incremento que había sido solicitado por la propia Asamblea para diferentes instituciones de $416 millones. Ya comentamos ayer el discurso o la presentación o la queja del presidente de la Comisión de Presupuestos, Benicio Robinson, sobre el tema del recorte que se hizo dentro del presupuesto, que hubiera podido ser mayor para el gusto de muchos, en el rubro de viajes y viáticos. Se recortaron $20 millones. O sea, este presupuesto trae $20 millones menos que el del año pasado, o de esta vigencia fiscal de este año en ese rubro. Eso hay para todos los gustos, para todos los colores, pero lo cierto es que debería haber un presupuesto con austeridad en medio de la situación fiscal que atraviesa el país y todos los países del mundo como consecuencia, pues, efecto posterior de la pandemia y de los cierres que tuvo que darse en las economías para tratar de contrarrestar el efecto de esta pandemia del COVID-19, que todavía no termina. Ahí estábamos viendo en China, por ejemplo, en Shanghái, hay unas medidas draconianas por parte del régimen chino para tratar de evitar una propagación del virus. En otros países, con la llegada del invierno, se está produciendo un aumento en casos. Así que, bueno. También la Asamblea aprobó, y en esto le tengo que dar toda la razón a Flor Misrachi, que ayer mencionó eso. Yo pensaba que iba a haber sesiones extraordinarias por el tema de la ratificación de la nueva magistrada y magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ayer la Asamblea aprobó un proceso abreviado para ratificar antes de que termine el periodo de sesiones ordinarias, que termina el lunes 31 de octubre,
a esa designación que hizo el Ejecutivo. Y eso, desde mi punto de vista, es un retroceso. ¿Por qué? Porque el proceso de ratificación y de examen de las credenciales, por eso se llama comisión de credenciales, de las credenciales de los nominados para determinados cargos, no puede ser a pupitrazo. Tiene que ser un proceso juicioso. Miren, la gente dice, bueno, pero es que la gente aquí en Panamá se queja del proceso de selección de magistrados y designación de magistrados si es el mismo proceso que hay en otros países como en Estados Unidos. Y es verdad, es el mismo proceso. El Ejecutivo nomina y el Legislativo ratifica. La diferencia está en el examen que hace el Legislativo en Estados Unidos, que puede durar semanas, con audiencias, con intervención de particulares, con apertura para que las personas puedan expresar su opinión sobre los nominados, porque ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia no es cualquier cosa. Y ahí es donde radica la diferencia entre esos procesos, que es el mismo método, si se quiere, que está establecido en nuestra Constitución, pero en la práctica la diferencia la hace la práctica. El Legislativo cumple la función fiscalizadora de examinar las credenciales de las personas que han sido nominadas. Acá no, acá es la voluntad política del Ejecutivo, el guiño que le hace al Legislativo, el pacto que se haya hecho, como todo parece indicar que fue en esta ocasión, entre la Corte Suprema, encargada de designar al magistrado del Tribunal Electoral y su suplente, y el Ejecutivo encargado de nominar al reemplazo del magistrado Ayú Prado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, son cosas que deberíamos estar tratando de mejorar en la dinámica institucional y democrática, y todo parece indicar que estamos empeorando. Así que un punto y un reconocimiento para Flor Misrachi, que ayer nos dijo aquí al aire públicamente que eso iba a ser así, y efectivamente así fue. Por otra parte, la ANTAI admitió la denuncia que le han puesto ante esa institución del Ejecutivo al director del IFARU por el tema de la asignación, si se quiere, discrecional de auxilios económicos. Este ha sido el tema de las últimas 2 semanas, porque pues, las revelaciones hechas por un medio digital, pero que han acogido casi todos los medios tradicionales, indican que ahí se estaba haciendo mala utilización de un recurso que está destinado o debe estar destinado para ayudar en la preparación educativa superior, sobre todo de personas de escasos recursos, en el tema de los auxilios económicos. Porque el que requiere un apoyo del Estado, en este caso del IFARU, para la educación superior, en el exterior o en Panamá, en universidades privadas de Panamá, puede hacerlo, si es sujeto de crédito, a través de un préstamo del IFARU, o si es un estudiante de excelencia académica, a través de aplicar a una beca del IFARU. Pero el auxilio, en su filosofía, está destinado, y su mismo nombre lo indica, a las personas de escasos recursos, a quienes requieren realmente de ese apoyo por parte de los contribuyentes, que somos todos. Los que pagan los préstamos con capital e intereses en el IFARU ayudan a el beneficio del auxilio para las personas que no tienen los recursos. Así que vamos a ver qué pasa con esa investigación que ha admitido la ANTAI. Hablabas hace un ratito, Guido, del tema del proceso abreviado para la ratificación de la magistrada, los 3 magistrados nombrados, y a mí me queda preocupando mucho ese tema, porque por procedimiento abreviado es donde pasan las cosas. En un país serio, en un país con institucionalidad, en un país con un mínimo de seriedad, el legislativo tiene que darse el tiempo y la oportunidad de investigar a quién va a ratificar. Al final, estamos haciendo todo en un lapso de ¿qué? ¿3 días? ¿4 días? Que 3 días, y eso se acaba el 31. Hoy y el lunes. Hoy y el lunes, a menos que vayan a sesionar sábado y domingo. Un lapso de 3 días entre el nombramiento y la ratificación, sí, claro. 3 días hábiles. Sí. Y eso no había pasado de esta manera antes. Creo que Ahora, con Aníbal Salas pasó. Hay un llamado a sesiones extraordinarias, me parece. No sé Sí. si es que tratarán este tema, pero por lo de
la designación abreviada, cuidado que no. Las sesiones extraordinarias pueden ser para otros temas, incluyendo el contrato de Minera Panamá. No sé si será el contrato de Minera, porque vieron ayer una carta que mandó la diputada Mayín Correa al presidente. Oye, muy interesante, sobre todo por una frasecita. Vamos a ver esta. Eso, si de confesiones y revelaciones escandalosas se trata, esa es una. Esa es una. Yo quedé O sea, hay pensando. dinero de por medio para los diputados, según lo que se colige de esa carta. Claro, de la, porque es que no de la estamos diputada hablando, Mayín Correa. no Aquí estamos está. hablando de un bochinchito. Es una carta que le manda la diputada Mayín Correa al propio presidente de la República. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Quiero manifestarle, señor presidente, que aunque no me consta la veracidad del contenido de la publicación citada, ella cita el tal cual. Un tal cual de la prensa. Prensa del 19 de octubre, ella dice, sí deseo dejar clara mi postura en el sentido de exigir que cualquier destino que se le dé a fondos públicos relacionados con la ratificación del contrato ley con la minera Panamá sea invertido en su circuito. Y dice luego, Vamos a poner la carta en cámara. Ahí es un hecho público y notorio que nunca me he prestado para negociaciones de cámara ni matraqueos bajo la mesa. Será por ello que la mencionada publicación pregunta a qué disidentes del CD dejaron por fuera, obviamente a mí y al circuito que represento. Ella dice, deseo sentar clara mi postura. Mira por dónde amplía Mayín Correa. Ajá. En el sentido de exigir que cualquier destino que se le dé a fondos públicos relacionados con la ratificación del contrato de la minera Panamá sea invertido directamente a obras de mejoras de centros escolares, salud y deportivos en el circuito 88, en el caso claro de ella, porque es el circuito 88, formando parte de los corregimientos Don Bosco, Juan Díaz, San Francisco, Río Abajo y Barqueré. Yo nunca había visto esto. Sí. Yo nunca había visto esto. Es una carta que le envía la diputada Mayín Correa al honorable diputado Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuesto en la Asamblea Nacional. Es decir, ella dice, si no hay, que ella nunca ha estado de acuerdo con eso, pero en caso de que haya, que le toque su pedacito. Sí. ¿Qué tal, ah? No, esto es a otra cosa, esto ya está a otro nivel. Sí, pero mira el tema de la magistrada. O sea, ya aquí como que todo se está saliendo de proporción. Se ha legalizado la corrupción, se ha normalizado. Se ha normalizado la corrupción en todos los casos, pero se ha legalizado en otros, como por ejemplo el IFARU. Es que aquí no estamos hablando de una ilegalidad ya, porque es legal todo lo que él está haciendo. Ahora estamos hablando de una legalización de la corrupción directamente. Pero es que esta nota... Mira, eso de entregarle becas a los representantes, eso es la legalización de la corrupción. También, y del clientelismo. Claro, Dos pero becas. ya es legalizado, o sea, está en la ley, No, ni no, siquiera es que se terrible. inventaron algo. No, pero esta nota puntual, esta nota enviada al presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, sobre el contrato de minera específicamente, más allá de legalizar lo ilegal, también da a entender que puede haber algo ilegal. O sea, aquí esto debiese ser materia de investigación. Por supuesto. Base a lo que, porque todo parte desde una columna, la columna tal cual de la prensa, y de allí se sustenta esto para hacerle una sugerencia al propio presidente de la Comisión de Presupuesto. Y es algo oficial al enviarle la nota de esa forma a la diputada Mayín Correa. Sí. Mira, a mí me tiene bien preocupada el tema del IFARU, que yo creo que ahora con Fiestas Patrias va a pasar y va a pasar los escándalos como todos. Y me parece muy preocupante el tema de las juntas comunales, que la Asamblea insiste en flexibilizar los controles de las compras de las juntas comunales y el tema de la ratificación express. Si yo fuera Ariadne García, si a mí me están nombrando para un cargo tan importante, entrar a la Corte con semejante escándalos que me nombraron en base a un trueque, que me están ratificando express, ¿por qué yo permitiría, si soy tan buena, manchar mi nombre de esa manera? Yo pediría en una sala como la que va, a una sala como la que va. Estamos hablando de la sala penal, la que le tómense corresponde el hacer estas tiempo. investigaciones penales de muchos de los casos. No, les corresponde la decisión final de cualquier recurso de casación en los Exactamente. casos de escándalo de corrupción que están tratándose en las instancias inferiores. Y en donde estos estén momentos. involucrados diputados, Sí. porque es que no estamos hablando de cualquier sala. Mira, a ellos que decidan lo que quieran, pero ella, para entrar como Dios manda a la Corte Suprema de Justicia, debería dejar una carta. A mí me gustaría que me investigaran. Tómense Claro. el tiempo que necesiten, Claro. Investígueme, porque para eso están los diputados. Consulta. Estamos nombrando a una persona que no tenemos ni idea quién es, y es importante que hagan esa investigación, que miren lo que ella dijo
hace 10 años, lo que hizo Oye, hace 5, lo que porque se es la hace- única manera de saber quién está entrando a la corte. Lo que se hace en otros países, se examinan los fallos en que ella ha participado, porque ella lleva 31 años, es verdad, en el órgano judicial, es de carrera, pero eso no es suficiente para tratar de elevar la categoría de quienes, No, ¿y por qué razón? quienes queden en esas posiciones Y el tema, de magistrados. y el de la tema de Corte. por qué razón no pasó el filtro del Pacto de Estado por la Justicia. Porque creo que eso es un elemento. Ella estaba en la lista. Por supuesto, estaba en la lista pero- larga, pero no la corta. Claro, pero entender por qué razón no pasó el filtro. El presidente estaba, ojo, el presidente estaba en todo su derecho de escoger, no solo de la lista corta, sino de la lista De larga. ninguna lista. O de ninguna lista. Él podía escoger el que le diera la gana porque esa es la potestad del Ejecutivo. Como en el caso de otro de los designados. No hay Claro. problema, pero, a ver, manda un fresquito, como decía Guido, Ujú. que sea una persona de carrera administrativa. Pero siendo de carrera administrativa, todavía debería ser más sencillo poder ver cómo ha actuado en los últimos años. Examinar sus Porque, credenciales. Claro, Claro. pero para eso es que está la asamblea. Es que ese escrutinio debe darse en el proceso de ratificación. Pero mira, Pero si lo hacen express, No hay mira, forma de como hacerle aquí dice el hay reglamento dos, interno de la dos Asamblea. irresponsables. La asamblea y también el ejecutivo. ¿Por qué? Porque, y eso pasó en el gobierno de Varela. Varela mandó tarde los nombres de sus propuestas para la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea, en una jugada política, estamos todos claros de eso, decidió no ratificarle sus nombres. ¿Qué Sí. tenía que hacer Varela? Mandar de nuevo nombres, mandar de nuevo, y que ellos fueran los que negaran los nombres. Pero ahí entró la jugada política. La Asamblea ahorita mismo perfectamente ha podido decir, no te apruebo porque me lo mandaste muy tarde. Y entonces diría, bueno, es que Ayuprado tiene que salir el primero. Ayuprado debe salir el primero o no debe salir hasta que le nombren el reemplazo. hasta que llegue el reemplazo. Claro, pero Magnífico. entonces la Asamblea sí ha podido decirle al presidente Cortizo, tú me lo mandaste tarde, si no te gusta, que No yo me sé- demore, me lo hubieras mandado No antes. sería la primera vez que una No sería la designación primera se vez. hace tarde y que, bueno, con Jerónimo Mejía Pero- pasó. por Con Jerónimo ejemplo. Mejía, que se quedó más tiempo del que tenía que Así quedarse, es. pero ahí pasó con la ratificación de Zuleika Moore. Pasaron a Rocha, dejaron a Moore. Quitaron Con a la Ana Lucrecia ratificación Tovar. express, o sea, simple y sencillamente se confirma lo que muchos dirigentes políticos están diciendo. Que hubo un trueque. Trueque, un intercambio. Y si lo necesitan pasar ya mismo, es porque pasa el tiempo y empiezan a negociar otras cosas y cambian las condiciones de los acuerdos. Claro. El tema es, esto pasó en con Aníbal caliente. Salas. Es en caliente. Pasó con Aníbal Salas también. Yo estaba revisando la noticia hace un ratito. Esto no puede ser. Es la persona que va a impartir justicia en los próximos 10 años. Pero los momentos son diferentes, ¿ah? Sí, En la claro. época de Aníbal Salas eran otros los problemas y otras las características. Sí, pero, o sea, lo hoy que quiero decir es que estamos no es en primera otra vez que ratifican otra express historia. a alguien. Ah, no, claro, no es la primera vez. Pero- No hemos tenido, por lo menos en los últimos 30 años, un momento tan crítico como el que tenemos ahora. Sí, ¿qué dice de un país que el miércoles te nombren el martes te nombran a un magistrado y ya el viernes estamos hablando de ratificarlo express? ¿En qué momento van a investigar? A mí me parece súper preocupante eso. Deja muchas dudas. Deja muchas dudas y también están cerrando las sesiones ordinarias con esa propuesta cerraron con lo de la Contraloría, que le quita responsabilidad de los auditores, invita al Contralor a cerrar las auditorías que él quiera en el momento que él quiera y por las razones que él quiera. ¿Y qué estamos hablando entonces de las aperturas de las auditorías? Porque aquí se habla del cierre de las auditorías y las aperturas. Y las dilaciones de las auditorías que hacen que no lleguen a los procesos judiciales. No olvidemos que Odebrecht no tiene auditoría de la Contraloría para justificar los sobrecostos. No los tiene. No hay una auditoría de Contraloría que justifique los sobrecostos. Entonces, estamos hablando de auditorías que se van a cerrar y las que se van a abrir. Entonces, esa es una manera que está cerrando la Asamblea de manera muy cuestionable estas sesiones ordinarias. Y lo otro es lo de los gobiernos locales. Están empecinados en que los gobiernos locales tengan motivos y argumentos legales para salirse con la suya. Yo no sé cómo lo ven ustedes. No, yo coincido contigo. Es más, si recuerdan, lo que pasa es que el discurso del nuevo presidente de la Junta Directiva de la Asamblea de este año se vio opacado por el incidente Macallan. Pero el 1 de julio, el presidente de la Asamblea, Cristiano Adame, se refirió casualmente a entrar en un proceso de descentralizar mucho más los términos administrativos dentro de los gobiernos locales. Así es. Ese era un poco el objetivo. Claro, después llegó el incidente Macallan y después se han dado muchos otros problemas a raíz de lo que ocurrió con el incidente Macallan. Pero, y me refiero al caso del incidente donde aparecieron en la fiesta tomando el whisky Macallan. Después de eso, no se había hablado más del tema hasta ahora. Y escuchamos fue al presidente
de la Comisión de Presupuesto y presidente también del PRD, Benicio Robinson, en la Asamblea, a hablar específicamente acerca del tema de la mayor capacidad que pueden tener los gobiernos locales de hacer uso de los fondos. O sea, sí hay un interés y venimos en un año preelectoral. Por eso hablaba acerca de las sesiones extraordinarias. No sabemos todavía cuáles serán los temas a tratar en las sesiones extraordinarias, si ya se está hablando de que va a haber una ratificación express para la magistrada. Yo asumí que había sesiones extraordinarias para hablar de la ratificación del nuevo magistrado de la Corte. Entre otras cosas, yo pensaba el otros contrato temas. minero. Pensé el contrato minero, pero cuidado que se trata del tema de la mayor autonomía financiera para los gobiernos locales. Bueno, O sea, abrir sesiones extraordinarias de por sí es cuestionable, porque la Asamblea es una entidad de vagos que no trabajan los viernes y que cuando trabajan de lunes a jueves hablan de tonterías que no tienen que hablar. Entonces, primero, antes de llamar a sesiones extraordinarias, lo que habría que hacer es que la Asamblea se vuelva un ente productivo y después entonces hablemos de si no les alcanza el tiempo y si realmente es necesario para el país, entonces llamen a sesiones extraordinarias. Aquí hubo mucho tiempo durante este periodo legislativo para aprobar todo ese montón de leyes de los festivales de todas las regiones. Si no perdieran el tiempo hablando de privilegios que necesitan y de insultar a los ciudadanos, les daría el tiempo. En el tema de la descentralización, nadie puede estar en contra de que haya mayor autonomía financiera para los gobiernos locales. Pero después de los antecedentes que tuvimos en el manejo que se dio con las juntas comunales durante las elecciones del año 2014 y del periodo previo, en donde se dilapidaron más de 400 millones de dólares que están bajo investigación todavía, tanto penal como patrimonial, esa autonomía financiera tiene que ser supervisada, evidentemente porque muchos gobiernos locales no tienen controles suficientes y ahí es donde se producen los malos usos de los recursos públicos. Correcto. Entonces, pretender flexibilizar las compras es muy arriesgado y eso a mí me huele que en un año preelectoral tiene un propósito distinto de mejorar el estado de esas comunidades. Sí, no olvidemos que a las 7:57 la Asamblea, por eso hablo acerca del tema de sesiones extraordinarias, ya el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, dijo que la sesión de hoy será en la mañana y concluye la primera legislatura. Ya, o sea, yo no sé el tema de las sesiones extraordinarias. Bueno, Kaira Jardín dijo que iba a ver, vamos a ver si es verdad, pero mira, si ellos aprueban esta resolución ayer de que va a ser express y él dice que van a sesionar ahora en la mañana, habrá que estar pendiente de si no. Entonces el lunes no sesionan. Por lo que está diciendo es por eso que te digo es que de la normalmente, vagancia. Podría ser que hasta ratifiquen hasta la ratificación express puede darse hoy mismo. Por eso pero sería demasiado express. Tiene que ser primero en comisión de credenciales y luego en el pleno. Claro. Entonces, no le da el tiempo. No le da el tiempo. Bueno, porque en teoría tiene que pasar un día. Tiene que pasar un día. En teoría tiene que pasar un día. Ley. Vas a pero tener que habilitar, eso no lo han. Vas a tener que habilitar el lunes. Pero es que el lunes es 31. Sí, sí. Halloween. No, el lunes es 31 de octubre. Es que todavía cabe. Claro que no, pero es que espérate. Ahí es donde termina el periodo de Por sesión. eso es raro que diga que termina hoy. Por eso leí. Mira lo que está diciendo la Asamblea Nacional. Estoy hablando un mensaje en redes de la Asamblea Nacional. Dice, el presidente de la Asamblea anunció que la sesión del Pleno del viernes 28 de octubre será a la mañana y en esta fecha concluye la primera legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias. O sea que si es así, les daría para ratificar la Express que el martes, con sesiones extraordinarias. Tendrían que convocar a el lunes o el lunes todavía debe haber sesiones ordinarias. Pero con ese mensaje pareciera que no. Pareciera que no. Ahí es nuevamente el punto de la vagancia. ¿Por qué tendrían que terminar sesiones extraordinarias hoy si el lunes pueden es habilitar el sábado? Todavía? Pueden habilitar el sábado, porque todavía están dentro del periodo. A mí me estresan esos sábados habilitados porque viene el gol. Se han dado casos aquí de ratificaciones. En las noches. Exacto. No, es que tú esperas hasta las 12. A las 12:01, entonces viene ya la ratificación en el Pleno. Eso ha pasado. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a cambio y ya volvemos. No se vayan. Bueno, continuamos en Cuarto Poder. Hoy hablábamos en el bloque anterior de la designación de Ariadne García. Alguien nos dice acá que es una mujer muy seria y recta y que por qué la estamos atacando. Aquí no hay un ataque a la magistrada. Aquí hay una crítica a la manera en la que la han nombrado, el momento en que la han nombrado y la decisión de la Asamblea de ratificación express. Ese es el cuestionamiento. Así es. Una persona seria y responsable, como seguramente es, no sé,
no la conocemos lo suficiente y no nos toca investigarla a nosotros. Para eso está la Asamblea, para eso está, para investigar su pasado, confirmar eso que se dice de que es recta y seria. Entonces, a ver, aquí es importante ver, tenemos en pantalla... Este fue la evaluación, el resultado de la evaluación. Esto es un documento público. Que le hizo el Pacto de Estado por la Justicia. Exactamente. Y es importante... En donde la evaluación máxima era 10. Producto de este resultado se hizo entonces la lista corta, porque ella aparece en la lista larga. Mira, hay cosas en las que y ahí sale está bien. subrayado, mira, está subrayado donde pudiesen estar los posibles cuestionamientos. Mira, habla de integridad y ética 6 de 10. A mí eso me ¿Eso preocupa. qué significa? Y me gustaría saber por qué salió en 6 de 10. Si yo fuera diputada, yo ya hubiera pegado el grito al cielo diciendo, oye, si ella es de carrera judicial y es tan seria y responsable, no tendría problema en que la investiguemos. Veamos por qué sacó 6 de 10 en integridad y ética. Este documento lo hizo público la propia presidencia en sus cuentas en redes sociales, para que vieran cuál fue el resultado del análisis que hizo el Pacto de Estado por la Fíjate Justicia. que en esa columna están las críticas. las aptitudes críticas. Sí, las más ¿No? importantes. Luego En la otra están las muy importantes en la del centro y en la otra Miren, las importantes. miren, en tomando decisiones. En las críticas, ella tiene en probar hechos, que es algo 6 de fundamental para un 10. administrador de justicia. Estamos hablando de la sala 6 de 10. penal. Estamos hablando de la sala penal. En integridad y ética, 6 de 10. Ese es el que más me preocupa de todos. Pero en tomando decisiones tiene 10. En tomar sí, no, decisiones es buena, pero- por supuesto pero- que sí, pero ¿cómo vas a tomar una decisión si no puedes probarlo? Sí. Miren las muy importantes. Resolviendo conflictos tiene 5. 5 de 10, oye, esto no es relajo. Trabajo en equipo 6, no me preocupa tanto que no pueda trabajar en equipo porque ahí el trabajo realmente es más solitario. Miren en importantes. Expresando información 4. ¿No les Bueno. parece que es un poco bajo? Bueno, pero es que los por otro magistrados lado, hablan por sus fallos. Eso te iba a decir, no me Espérate, preocupa espérate, tanto. Eso a mí no me preocupa tanto. El hecho de que hable por sus fallos, no estamos hablando de expresión verbal, estamos Comunicación. hablando de comunicación, de información, o sea... Sí, pero no me cabeza preocupa mía. que no exprese la información correctamente o que no la exprese del todo, porque realmente me parece que es que ella podría hablar por sus fallos. Pero ¿cómo va a ser evaluada en tomar decisiones 10, pero no puede probar los hechos en 6? A mí me preocupa esta evaluación, pero sobre todo me preocupa la de integridad y ética, porque de esa depende que ella pueda Pero tomar estas son las decisiones preguntas, sola. las preguntas que debiese hacer la Asamblea. Claro. Agarrar este Exacto. chart Hay otra cosa y importante. en la Y que eso sesión sea de la Comisión público. de Credenciales Claro. preguntarle. Miren Y que eso sea la, público. miren Ya, eso no tiene nada de pecaminoso, eso es lo normal con una Miren persona que va a ser la imagen magistrado. verde, la actitud 4.8 de 10. Habría que ver en qué consiste la evaluación de la actitud. Porque si es una actitud que es rayada y que le cae mal todo el mundo y que trabaja sola, me encantaría una actitud así. Pero si es una actitud Te tóxica, identifica. sí. Pero No, por pero supuesto, y pero me es que siento orgullosa depende. de eso. Yo No. no soy Bambi, yo no le caigo bien a todo el mundo y me gusta no caerle bien a todo el mundo porque es que al final me tengo que gustar yo primero, Pero es que depende. no gustar a los demás. Muy Pero bien, depende, muy bien. o Porque sea, es un trabajo impopular. pero depende de la motivación. O sea, Claro. si la motivación es la correcta, no importa que tengas esa actitud tóxica. Exactamente, ese es Claro. mi punto. Así que sí me identifico, brother. Está bien. Otra, Está bien, Flor hay María. otra cosa. Mira, riesgo de liderazgo, perfeccionista 7 de 10, no me molesta. Crítico 6, dominante 6, disruptivo 6. Me preocupa lo crítico. ¿A ustedes no? Liderazgo crítico. Pero oye, espérate. ¿qué tiene de malo? No, es que eso no te hace ruido. No. O sea, Claro, por eso estoy Si diciendo. eres crítico o eres tóxico. Exacto. ¿eres crítico o eres tóxico? Hay una diferencia. Por supuesto que la hay. Por eso me gustaría que aquí Porque hubiera una explicación un La poquito más. toxicidad sin crítica es un problema. Es un problema. Por eso es que hay que profundizar en eso y eso de profundizar en la Asamblea. Bueno. Pero bueno. parece Reputación, que todo- oye. Reputación y experiencia 7 de 10. Hay que ver, ¿no? Hay que ver el contexto Sí, también. entonces hay que ver cómo se hizo la evaluación. Tiene la evaluación curricular integral en el 90%. En el 90%. No está mal. No. Pero sí hay puntos el que me overall. preocupan. Repito, el que más me preocupa de todos es Bueno, integridad y este ética. examen que nosotros hemos hecho aquí en 15 minutos. Pero por alguna razón 5 no pasó minutos, a la debería segunda. hacerlo la Asamblea dedicadamente preguntándole a la aspirante a magistrada, porque ella todavía es aspirante, Sí. no ha sido ratificada, todas las dudas que se puedan No, y por alguna tener. razón no pasó a la lista corta. Ese es el asunto. No pasó. Mira lo que comenta alguien que nos está escuchando. Dice, el Pacto de Estado por la Justicia ha sido el principal responsable de grandes avances que se han hecho en la justicia, como la carrera judicial,
la justicia de paz, aunque requiere mejoras, y la evaluación de candidatos a magistrados. Esperamos que en el futuro siga impulsando cambios necesarios para la justicia. Sin embargo, en esta última evaluación no han jugado el papel que se esperaba de ellos al recomendar dentro de la lista corta de 11 candidatos a 2 candidatos que no cumplían con los requisitos constitucionales para la posición. Esto se refiere a Waleska Ormechea y a Armando Fuentes, 2 personas que legalmente no podrían aspirar. Eso es una discusión constitucional. La Corte fue muy clara en su explicación y en su fallo de que de que autoridades autónomas incluía también la prohibición. No, es que no es autoridad autónoma. Lo que dice la Constitución es del Ejecutivo. ¿Y ellos forman parte de? No, ni la ASEP ni la Fiscalía General de Cuentas Cuentas forman parte del Ejecutivo. Lo que dice el fallo de la Corte es que entidades autónomas también están incluidas en la prohibición. Eso Sí, es lo pero que dice el fallo de la Corte. Pero del Ejecutivo. No, o sea, para no pretender que la limitación es solo del gobierno central. Claro, por eso digo. Pero en entidades de control no pueden hacer parte del Ejecutivo, porque son entidades de control. Pero bueno, ahí está el debate. Claro, no está sobre la mesa ese debate porque al final escogieron a otra persona. A sí, claro, pero hay que destacar eso. Que en el futuro pueda pasar, ese debiese ser la discusión que debe haber en la Asamblea. Por supuesto, pero a mí me parece que este análisis que estamos viendo con el chart publicado por el propio Ejecutivo debería ser tema de discusión en la Asamblea. Oye, hablamos hace un rato también de la flexibilización en los controles de las compras de las juntas comunales por parte de la Asamblea Nacional. Y hoy estamos aquí con la vicealcaldesa Judy Meana. Judy, ¿cuál es tu opinión acerca de la flexibilización de las compras de las juntas comunales? Bueno, habría que evaluar en torno como a qué motivaciones o en qué casos específicos, porque en cambio comercial comentábamos que hay crisis que se presentan dentro de la ciudad que para algunas juntas comunales pudiera servir. Ponte tipo contratación de camiones de basura, si hay que hacer algún tipo de apoyo a la autoridad de aseo, pero sí coincido con ustedes que siempre tiene que haber un control, ¿no? Tiene que haber un control en todos estos manejos. Oye, Judy, esta mañana cuando llegaba al canal venía llegando Judy. Judy maneja su propio carro, no tiene chofer, no tiene Judy no escolta, tiene chofer, nada. Ni cuando está en la gobernación, No. Guido lo sabe. Sí. Y no porque no pudiera tenerlo, sino porque... O no tiene chofer nada para cuando vino acá a Metcon. No creo. Sí, pero sí Hay gente así que Sí, el show off Claro. O que tienen a los choferes y que como Zuleima, y que paseando al perro está ocupado, entonces está haciendo mandado. Tengo gatos y los gatos no se pueden pasear. Se supiera, Judy, se supiera. No, pero desde que está en la gobernación, claro, obviamente cuando llegué a la alcaldía sí hay un carro asignado para el despacho de la vicealcaldía tenía chofer, no, pero no, ya no tengo. ¿Te lo votaron? Hubo una reducción allí. Entonces, O sea, Fábregas te lo votó. No, hubo una reducción. Pero mi asistente, entonces cuando tengo que ir a algún tipo de actos, que tú sabes que el tema de los estacionamientos, claro, que eso es y si tengo que ir a trasladarme a algún lado, por lo menos el hecho de que yo maneje mi auto, el problema es que no puedo estar chateando. Entonces tenemos en el loco preguntándome por dónde venía y bueno, digo, de vez en cuando uno mira en el semáforo, ¿no? Pero sí, lo que hago es que mi asistente me maneja. Pero sí hay un carro asignado. O sea, si tengo que trasladarme a algún lado, lo que yo hago es que mi auto personal lo uso para llegar, para irme y para ir a... Bueno, igual tienes asignación de combustible. Ok, en el caso del despacho superior, que ya ustedes lo han comentado antes y es público porque eso fue una noticia que ya había salido hace tiempo, se volvió a sacar. La alcaldía, en vez de comprar autos, lo que hizo fue un contrato de alquiler que lo que hace es reducir, es un ahorro en sí por no tener que comprar los vehículos, el mantenimiento de los vehículos y esta figura lo que hace es que los vehículos de ciertos directores, ahora mismo no te puedo decir quiénes son los que tienen asignados, tienen los vehículos porque por las funciones que ellos realizan sí tienen presencia en corregimientos que están en el área de Panamá Este, Panamá Norte, donde sí hay que utilizar vehículos que tengan las condiciones para entrar a estos sitios. Pero en el caso de la vicealcaldía, yo tengo un auto que utilizo, pero sí hay un ahorro en combustible porque no lo muevo y sí se pone a disposición también de la alcaldía cuando se tenga algún tipo de situación. Por ejemplo, ¿Todavía sigue siendo
coordinadora de comunicación de la alcaldía. Sí, tengo un equipo. Pero en eso ahí te va como medio mal, porque Fábrega no se sabe comunicar. Y no se comunica y cuando lo hace mal. ¿Qué pasó ahí? Miren, yo les voy a dar un secreto. El alcalde tiene actividades, ¿verdad? Y todos nosotros, a todos los medios les enviamos las asignaciones, las convocatorias de medios. Si el alcalde tiene una actividad allí, él atiende a los medios y pueden exactamente preguntar todo lo que necesiten despejar. Pero el problema no son las preguntas, el problema son las respuestas. Exacto, no se comunica y cuando se comunica lo hace mal, por eso decía. Bueno, eso depende de cómo lo evalúes. Y me está viniendo un déjà vu de radiografía aquí. Esto es cuarto poder. Oye, una pregunta. Ese alquiler de camionetas 4x4, en su justificación, hace creo que una semana, decía que era para cuando se necesitara. ¿Por qué estamos alquilando carros? Pero esa justificación, Yo te la voy a leer. Pero, ok, no, esa justificación no puede ser cuando te la puedo leer tal cual. Los autos se necesitan, obviamente, porque por ejemplo, las áreas donde se maneja lo que es el contacto comunitario, tenemos dirección de gestión social, dirección de gestión ambiental, donde son equipos que están permanentemente en las comunidades, en los corregimientos. Mira, el informe técnico con el que la Alcaldía de Panamá justificó la contratación del servicio dice así. El municipio se ha visto en la necesidad de alquilar vehículos, puesto que no cuenta con una flota de carros, principalmente de doble tracción, que puedan llegar a las comunidades más apartadas y de difícil acceso de los 26 corregimientos. Mira esto. Las necesidades son cambiantes, puesto que eventos adversos de la naturaleza pueden determinar en un momento determinado demandar una respuesta inmediata y nuestro deber estar preparado. Sí. Por eso digo. Las inundaciones. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Pero lo tienen para cuando lo necesiten, porque hay que alquilarlos para cuando se necesite. No. El carro se necesita, pero cuando tú justificas, porque por ejemplo, como coordinadora de comunicaciones, cuando yo quiero elevar a la Contraloría una contratación para una campaña específica, por ejemplo, en donde tengo que justificar por qué yo quiero que la campaña salga en Medcom y no salga en otra corporación, yo tengo que justificarle a la Contraloría. Asimismo, esto es parte de una justificación. No es que el carro está ahí y se va a usar cuando se necesite, no, el carro se necesita y se dice es que esos autos también se utilizan. Si en la noche hay una inundación, ese auto va a poder entrar en quizá el la área. justificación tiene que ver con el tipo de carro. ¿Por qué 4x4? ¿Por qué 4x4 y no un sedán? Para la Alcaldía de Panamá, bueno, porque cuando haya esos eventos, entonces ese carro tendrá que ser utilizado pero mira, en situaciones de difícil acceso. Por lo menos, si tú tienes este contrato que si buscas el periodo, creo que son 6 meses, ¿verdad? Sí. La alcaldía, su presupuesto, no es que la alcaldía tiene 330 millones de dólares en una gaveta para este periodo fiscal, no. El presupuesto de la alcaldía, en base a la recaudación, que es de tasas, derechos e impuestos, nosotros mes a mes estamos viendo cómo va el comportamiento. Por eso tú ves que hay situaciones en las que, por ejemplo, heredamos pagos atrasados a proveedores, obras que se tienen que concluir y tú vas balanceando el presupuesto y tienes que ir haciendo los ajustes. Nosotros a cada rato tenemos reunión de ajustes del gasto, ahorros que tenemos que hacer en cuanto a consumo energético. En este caso, bueno, el tema de no viáticos, no viajes al exterior. Y se va ajustando porque tú te vas dando cuenta en base a la recaudación y también incluso los dineros que vienen del impuesto de bienes inmuebles, también el gobierno nacional informa de cómo va su recaudación, que es el dinero que se recibe de la descentralización. Pero el presupuesto no es que está escrito en piedra y también se basa en la realidad de la recaudación. Nosotros ahora mismo estamos en una moratoria que permite que aquellos contribuyentes que están con estas deudas grandes puedan tener una exoneración en el 100% de sus recargos y tienen hasta este 31 de noviembre para poder hacer... 31 de octubre. 31 de octubre para hacer... No, noviembre. Entonces 30. 30 de noviembre, sí. 30 de noviembre. Mira, hubo una noticia hace un par de días que decía que Fábrega le adeudaba la partida de inversión a las juntas comunales, pero estaba aumentando la planilla. ¿Eso cómo se justifica? Mira, la planilla, el tema de la planilla ya eso también es una noticia que en el pasado se explicó.
en nuestro periodo hay 3 juntas comunales nuevas. La alcaldía paga el funcionamiento y la planilla de las juntas comunales, son 26, pero 3 nuevas entraron en nuestra administración, Las Garzas, Caimitillo y Don Bosco. Tenemos más policías municipales, tenemos en el área de ornato, porque en la ciudad de Panamá hay 1 millón de metros lineales de áreas verdes. Hay un 60-70% que es cubierto por una empresa, el restante por el equipo de gestión ambiental. También tenemos que ver con el funcionamiento de las casas de justicia de paz, pero nosotros ahora mismo estamos en un proceso porque Ojinis Arcia de la prensa me envió una consulta sobre esos 2 temas específicos, sobre lo del aumento de la planilla y específicamente en qué áreas se había aumentado. Y nosotros tenemos, bueno, el tiempo correspondiente y yo tan pronto tenga esa información, porque como le explicaba a Lo que pasa es que aumento de la Ojinis, planilla en año preelectoral resulta sospechoso. no, pero no. Y más cuando Fábrega dijo que él se va a querer reelegir. Exacto. No, que viene la reelección. No es el aumento de la planilla ahora. El aumento de la planilla tiene una justificación. Lo que pasa es que yo estoy esperando la respuesta de recursos humanos para poder hacerlo público, pero, o sea, diciéndote específicamente en qué áreas tú vas a ver cuando vengan los resultados, va a ser en esas. Sí. Oye, ¿cómo va el parque? Pero ¿cuál es el Pero son resultado? 2 hechos. ¿Cuál es el resultado? Son 2 hechos, Sí. claro. 1, le adeudan a las juntas comunales la partida de inversión y 2, aumento de planilla. Que sí, el alcalde Por lo pidió que el entendí, consejo serían en para policías pe- municipales. para policías municipales, están los 3 nuevos corregimientos, está el Mercado San Felipe Neri que entró a operar con nosotros. ¿Cuál es tu opinión, Judith, de la terquedad del alcalde de no aceptar lo que dice la justicia y las autoridades sobre el tema del mercado del marisco? No, todavía hay que esperar No hay que esperar, ya lo pararon y él quiso seguirlo. Tú has ido al mercado de mariscos, No importa eso. pero no lo Yo puedo veas- haber ido no lo los veas 7 como días la última terquedad. semana. Mi pregunta es, ¿por qué? Si lo mandan a parar el proceso, él le da la gana y lo sigue. ¿A dónde está el debido proceso? ¿No qué? No siguió el proceso. Él Claro dice que porque sí. Siguió lo de la licitación. pero si no, lo igual no se mandaron puede a hacer. pararlo, ¿por qué lo sigue? Pero bueno, el equipo legal, tú sabes, el que asesora y dice, no hay problema con esto. Entonces tendrían que venir un abogado y ustedes acá que manejan el tema de las leyes, si se podía o no se podía. El punto es que el proyecto de marisco, vayamos desde el inicio. En la época en donde se presenta esta propuesta, no había ningún tipo de conexión de comunicación para explicar realmente cuáles son los beneficios, porque al final tú quieres saber cuál es el beneficio, Sí, pero no de hacer un mercado independientemente marisco. del beneficio de que si me gusta o no me gusta, si he ido al mercado del marisco, no he ido al mercado del marisco, lo mandaron a parar el proyecto y él lo siguió. ¿Por qué? El proyecto no se ha hecho. En la licitación, Simplemente- el proceso lo ha seguido. Si eso se ha denunciado abiertamente y él ha dicho que no le importa y que va a seguirlo, No puede seguir hasta que la corte no diga, no pero se lo puede está seguir. siguiendo. No, Lo mandaron a parar el proceso y él lo siguió. La impresión que hay es que él está obstinado con el mercado de marisco. Pero es que no es una percepción. Al Es final real, él es siguió real. el proceso, aun cuando la corte lo mandó a parar. La pregunta es ¿por qué? Sí. O sea, Claro, ¿qué hay no detrás del importa mercado de si marisco? Yo les gusta o no quiero me hacer gusta. una pregunta. A ver. Si yo todos los días, no yo, el equipo de comunicaciones manda convocatoria de medios, el alcalde va a estar inaugurando tal proyecto, el Hola, alcalde Cuba. va a estar el orden de proceder. Cuando ustedes asignen el reportero, usted le dice, pregúntele al alcalde Se le ha esto, preguntado. Se le ha preguntado y él ha Bueno, y dicho esa es la que lo va a respuesta. seguir. Por eso Está es que te digo, obstinado. como Bueno. directora de comunicación, ¿por qué sea, ¿cuál es la sigue estrategia? un proceso que Porque- lo mandaron a parar legalmente? Porque los asesores legales tienen que haber dicho que sí se puede. Lo otro es el aumento de indigentes en las calles. ¿Qué está pasando con eso? Mira, y ahora tenemos 800 migrantes varados en la ciudad capital. Entonces, Se suman a. se suman, es una realidad. En el caso de los nacionales y que también hay extranjeros, las personas sin techo, que es ahora como se maneja el término como para hacerlo con un poco más de dignidad, personas sin hogar, sin techo, personas que viven en condición de calle, la mayoría, el 90% son personas drogodependientes. Anoche tuve que ir a las 10 de la noche a Villa de las Fuentes a atender un caso de una señora
con problemas mentales, que es otro de los componentes que vemos en las personas en situación de calle, que está durmiendo en un parque. Fuimos con la policía municipal, la señora se nos desapareció. Entonces, esta es la punta de un iceberg de lo que está pasando abajo, que son miles de familias que no saben, y tú, Flor, que maneja el tema de salud mental, no saben cómo manejar a sus familiares drogodependientes o con problemas mentales. Es un problema de salud. La alcaldía está comisionada para, con la Policía Municipal y Gestión Social, llegar a abordar a la persona drogodependiente y ofrecerle el ir a un centro de rehabilitación, pero no los podemos obligar. Cuando es un problema de salud mental, los llevamos al centro de salud o al Santo Tomás. El Santo Tomás lo refiere al Instituto de Salud Mental, pero el Instituto de Salud Mental lo estabiliza y después lo deja salir. Claro, porque no hay una ley de hospitalización involuntaria en Panamá. Ya no se, Estamos claras, pero... Y lo que hacemos es buscar a los familiares, y hay que ver caso por caso, porque hubo una situación donde una joven que se ubica y le decimos, tu papá está en condición de calle, dice, yo no veo a mi papá desde que nunca lo vi, solo me dio su apellido y estoy pasando por problemas económicos. Lo que está haciendo la alcaldía, ya se dio la orden de proceder para la construcción de un albergue en Las Garzas con capacidad para 250 personas, 100 mujeres, 150 hombres, y allí va a haber personal especializado. Me está aclarando que el equipo legal no decide si sigue adelante un proyecto, solo asesora. La decisión de seguir adelante es de la administración alcaldía. Es correcto, es Ese correcto. es el punto. Yo no no ha terminado de contestar el asunto de por qué están obstinados con el mercado. Pero Es que además, es que cuando es una buena decisión se la atribuyen ellos. Cuando es una mala decisión se la tiran a los asesores. Eso no hay derecho. No, pero mira, el mercado de marisco, no lo hemos conversado, no es solamente el mejorar la infraestructura, hacer un mercado de artesanías para que no estén los Es que no buhoneros, importa lo bonito es la de vialidad, No, y la es que no quiero que vialidad. me vendas el proyecto, yo quiero que me digas claramente por qué están siguiendo con un proceso que los mandaron legalmente a parar. Eso es la pregunta clara. Pero no se ha seguido si la Corte todavía no ha fallado. Sí se ha seguido. La Corte tiene que decir El si va o proceso no se va. ha seguido. Fábrega ha seguido con la licitación, si él mismo lo ha dicho, que rofea abiertamente a las autoridades. Bueno, yo no rofeo, yo estoy aquí. Él rofea Es que es abiertamente. bien difícil estar sentado acá. Yo siempre les digo, pero si ustedes quieren conversar con el alcalde, inviten a la No lo hemos alcalde. Te hemos invitado. Te quiero hemos que te vea el chat. invitado. Yo quiero que te diga al Hemos aire invitado. cuántas veces te he pedido la entrevista con el alcalde. Sí, pero no, esta entrevista... No, ya ha venido aquí a Cuarto Poder. Ustedes Sí. quieren hablar de Claro, no contestó la pregunta nunca, pero... ¿Por qué hablamos de una persona y no hablamos de la alcaldía? Bueno, entonces, las ONG hacían un buen trabajo en cuanto a los indigentes y le quitaron la ayuda. No. Sí, aquí vino el señor de Remar y lo dijo. Yo hablo con Adrián. Es más, ahorita Yo está nominado a también. un premio. Adrián, para poder hacerle los pagos, tiene que presentar su informe. Y yo Lo me ha he presentado, reunido, lo vino a decir aquí al aire. Pero, bueno, Y ya le reactivaron las ayudas a las ONG. a todas. A toditas, todas, ni a una se todas. puede quejar. Mira, en Panamá hay 30 Ni una se puede venir a iglesias. quejar aquí. A veces se demoran en presentar los informes. Y ¿Se hay que demoran en presentarlos o presentarlos. les demoran el pago? Bueno, hay de todo, hay de todo. Es que hay de es eso, todo, es que hay es de eso. todo. Oye, tenemos una Sí. pausa. Hay Tenemos de una todo. pausa. Ya regresamos con Judy Meana, ya en la parte final. Ya, sí, Madre. ya son las 9 ya. Bueno, volvimos para escuchar la voz melodiosa, Guido. No, Oye, y no, este fin Oye, de dice que semana... Flor no me dio, no me sacó el jugo. no, Flor. llegó activada. Pero Sí. si tú quieres, no. nos vamos hasta las 9:30. Yo pensaba que la Pide maternidad, permiso Una a sesión Diana. permanente. la paternidad la había agotado, nada, llegó Si la activada. asamblea No, está puede activada y hacer con sesiones saldo. extraordinarias, Está activada y nosotros con también nos saldo. podemos No, extender pero yo voy a unos minutos. aprovechar algo. Como no hablamos de muchos temas de la alcaldía, @municipio de Panamá, por favor, pueden. Tú vas a quedar la respuesta Y no, directo. es que, sí, Va a de dar directo, además, manda mensaje directo. Yo le quería preguntar por el Parque Norte, pero no, El Parque no Norte, me dejaron. No el me Parque dejaron. Norte se va a terminar. Es Que además me tira que no le deje. Calladito ahí, dejaron. despide el programa, Guido, que Bueno, ya no estamos pasando. hombre. Listo, no, ya nos pasamos. Oh, Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias, Si Judy. usted, gracias, Judy. Venga la próxima semana, el lunes. si usted sigue en A continuarla, Telemetro ¿no? Radio Para que y Guido en te Oye- pregunte de Parque Norte. y en Oye TV, siga con el brunch y en RPC Televisión NCIS New Orleans. Podemos hacer un Hasta el NCIS lunes. Panamá aquí si quieren. Hasta el lunes. Chao.